le pasó a este hombre? La gente le creyó y hubo cambios. Pero al tiempo, al paso de los años, al paso de los no muchos años, la gente, de haber dejado su mal camino, volvió a su mal camino. Mire que una vez que Jonás le habló a Nínive y la gente cambió, ¿sabe qué sucedió? Y si en el que predicó no dio el ejemplo, imagínese el resto. Cuando pasaron esos 40 días, que en el libro de Jonás de la Biblia cuenta que él le habló a la ciudad, aún a las altas autoridades, y que la gente cambió su camino, que Jonás creía que la destrucción venía igual porque si Dios me mandó así iba a pasar. Luego de que vio que las cosas no pasaban, que llegó ese 40 días, ese día número 40 y no pasó nada, que vio que no se armaba ninguna nube, ninguna destrucción, ningún fuego caía de parte de Dios o del cielo, ese castigo que Dios tenía no se estaba viendo, él, pasado el mediodía, se cree, se fue hacia la parte oriental de la ciudad y se fue a una parte alta y empezó a observar, y cuando vio que de parte de Dios no había destrucción en esa ciudad, él no pensó que lo importante era que la gente había cambiado su conducta, se había arrepentido según la historia y los hechos de su mal camino. Ya no era gente mala, ya no era gente que vivía con espectáculos de peleas entre personas, de personas con animales, donde los animales cuando le ganaban la pelea se los terminaban comiendo y era un baño de sangre. Mire, ahora en Europa, en algunos países como España, no sé si en México, porque todavía no tengo esa gran noticia de lo que está pasando sobre este tema, pero los grandes toreros hoy están siendo observados de otra forma en cuanto a la protección de los animales, porque llenaban estadios grandes y la idea era vencer al toro y terminar matándolo. O en las grandes fiestas, en las grandes puebladas que sucedieron en una parte de España, donde el toro era suelto y a los que podía atropellar, atropellaba, los que podían correr de él, corrían, porque era una fiesta tradicional pagana, que hoy en día, por estar en defensa de los animales, se están intentando evitar. Eso es lo más parecido a lo que sucedía en la época donde los animales peleaban con las personas en un coliseo y las autoridades y la gente que entraba se divertían. Mire, los coliseos eran enormes. Todavía hay muestra en Europa sobre ello. En Roma, en Atenas, en esos lugares hay todavía muestra de lo que fue el pasado. Quedan esas construcciones antiguas que muestran que son casi el emblema del horror. Jonás empezó a mirar y vio que no pasaba nada y se enojó con Dios y le dijo: ¿acaso no tenía yo razón de que me enviaste a este lugar a decirle a la gente que ibas a destruirlo y al final eres un Dios tardo para la ira y grande en misericordia? Y esto lo dice porque Jonás mismo en el capítulo 4 dice que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Dios y dijo: ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Se apesadumbró, imagínate, llegó a un extremo y le dijo a Dios: ¿acaso no era esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? En el versículo 2 del capítulo 4, por eso me apresuré a huir a Tarsis. Él se había olvidado que en esa historia
lo tiraron mientras sucedía que ese barco se estaba hundiendo. Él pidió que lo tiraran a las aguas, porque al sentirse el culpable y al ser él el culpable, al tirar el capitán junto con sus ayudantes a Jonás al agua, Jonás dijo: las aguas se van a calmar y ustedes van a salvar sus vidas. Cosa que sucedió. La historia dice que un gran pez lo tragó. Suponemos que lo más parecido a un gran animal puede ser una ballena, determinado tipo de ballena cuya capacidad pulmonar soporte a una criatura con vida, al menos durante más de un día. Eso es lo que se estudió. Y que si eso sucedió, si a él le pasó eso, y si luego fue vomitado sobre las costas para luego emprender por segunda vez el viaje hacia Nínive, ya no hacia el sentido contrario que era Tarsis, y si eso le pasó, y si él estando dentro del pez, como estaba en el capítulo 2 de Jonás, le pidió a Dios que le salvara su vida y Dios se la salvó, y luego puede por segunda vez tener la oportunidad de ir hacia Nínive, si él logró salvar su vida de adentro del vientre del pez y logró llegar a Nínive y cumplir lo que Dios le había dicho, con la ayuda de Dios, de hablarle que iba a haber un castigo, y si la gente cambió su conducta, ¿acaso no es el mejor sentido a la advertencia? Si hay una advertencia, lo mejor que pueda suceder es que la gente cambie. Quiere decir que si nosotros los cristianos, judeo-cristianos, católicos, evangélicos, le contamos a la gente que hay un Dios que si se arrepiente, Dios lo va a perdonar, pero luego lo que deseamos es el mal de ellos, como Jonás deseó que Nínive no sea liberada de ese problema, sino sea castigado. Más aún, él en el capítulo 4 dice: muy enojado estoy. ¿Acaso no hice bien yo en desobedecerte, Dios, y ir a otro lugar y no a Nínive? Porque al final eres tardo para la ira y grande en misericordia. Mire lo que dice. Qué importante. ¿Acaso, dice Dios, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso fui en sentido contrario, dice versículo 2. Porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Bueno, en sentido de arrepentir en cuanto a la traducción, significa que cuando hay un cambio, un arrepentimiento, Dios también toma otra actitud. Quiero decir, si usted es mamá o papá y ve que sus hijos o sus empleados, y disculpe la comparación, toma la buena actitud de obedecer a lo que usted le está diciendo, porque como padres tienen autoridad sobre sus hijos y como dueños de una empresa tienen autoridad sobre sus empleados, cuando la cosa va bien hay una recompensa en la actitud. Bueno, si Nínive se arrepintió, también hay un cambio. Dios no va a castigar porque la gente cambió la actitud. Y si un buen empleado tiene una buena actitud y produce bien lo que se le ha encomendado hacer, si da un buen servicio, ¿acaso no está bien una buena remuneración? Nosotros creemos que si se hace algo mal, no hay una recompensa positiva, pero si se hace algo bien, sí hay algo muy positivo, un premio. No tendríamos que ser premiados por hacer el bien, porque eso es para bien nuestro. Pero cuando un niño se porta bien, ¿qué se hace? Una sonrisa, se pone a jugar con él. Algunos le dan un dulce, otros le regalan un juguete, pero es una forma de incentivar. Yo creo que Dios nos está incentivando a que hagamos las cosas bien.
nosotros tenemos la gran oportunidad de salirnos de la historia que nos trajo a esta situación de desgracia ecológica y natural en la cual estamos viviendo. Pero si no cambiamos nosotros nuestro interior, si no cambiamos nuestra actitud como lo hizo Nínive en ese momento, si a aquel que hace mal le deseamos la muerte, porque creemos que raerlo de la faz de la tierra es lo mejor que puede suceder. ¿Cuánta gente cree que solamente la muerte de las personas, aún con leyes de castigo, es la única solución? Dios nos está diciendo que ese no es el cambio, como en la época de los coliseos romanos, sino que hay que cambiar de actitud, que hay que ser personas que cambiemos la receta para tener diferentes resultados. ¿Qué le parece?